Luka Doncic renueva con Los Ángeles Lakers y despeja así las dudas que podían tener algunos sobre la continuidad a largo plazo del esloveno en Hollywood. Sí, el traspaso se dio en febrero, fue cuando arrancó oficialmente la era de Luka Doncic en Hollywood, pero con todo lo que ha ido saliendo estos últimos meses, en especial este verano, con la información sobre el futuro de LeBron James, sobre cómo ha cambiado el foco de la franquicia, que el centro, la pieza número uno, ya no es LeBron James, algo lógico teniendo 40 años, y un relevo que debió tomar Anthony Davis, pero que no fue capaz de hacerlo e instalarse nunca como la primera espada de Los Ángeles Lakers. Ahora ya sí, oficialmente, con la renovación de Luka Doncic, por esos 2 años más 1, que era lo esperado que firmase, arranca de manera oficial la era de Luka Doncic en los Lakers. Y además es el movimiento más importante de todo el verano de los Lakers. Da un poco igual, entre comillas, lo que hayan hecho o dejado de hacer. Por supuesto que no da igual, además siendo los Lakers con Luka y con LeBron. Pero oye, si tienes la firma de Doncic, que como digo, tenía tan solo 1 año más de contrato, y había algún ruido ahí de, oye, Luka, ¿qué va a pasar? Bueno, ha demostrado todo esto que no es así, que está comprometido con la franquicia y que al igual que su plan en Dallas era quedarse hasta el final y completar toda su carrera en NBA en una única franquicia en Texas, ahora el plan pasa por hacerlo en Los Ángeles Lakers. Sabemos que es mucho más difícil, es mucho más complicado conseguir algo así en una franquicia como Lakers que hacerlo en Dallas, donde ya lo hizo Dirk Nowitzki, pero ¿por qué no emular a Kobe Bryant, tratar de tener una carrera completa en una de las franquicias deportivas, bueno, una de las marcas en general deportivas más conocidas de toda la historia? Como os decía, firma ese 2+1, pero algo que ya sabíamos o que se podía intuir que iba a pasar, porque por un lado tenemos, digamos, la parte del compromiso. Luka está diciendo de forma muy clara, oye, quiero quedarme aquí, quiero traer títulos, y de hecho ya lo estaba indicando cuando se estaba metiendo en los procesos de conseguir fichajes. Sabemos que tanto Marcus Smart como DeAndre Ayton fueron en buena parte convencidos por llamadas del esloveno. Como os decía, por un lado está el mostrar el compromiso a la franquicia y renovar este mismo verano cuando no tendría por qué haberlo hecho, pero también está de su interés protegerse, tener ese contrato blindado con ese 2+1 y dentro de 2 años rechazar la opción de jugador para en 2027 firmar uno de los mayores contratos de la historia. Como os digo, la renovación de Luka Doncic, el movimiento más importante del verano de Lakers. Sobre el tema de los dineros, es cierto que Luka pierde el sistema impositivo de Texas, que es uno de los mejores para las grandes fortunas en Estados Unidos. En California se encontrará impuestos más altos de cara a ese contrato que él firma. ¿Cuánto se va a llevar él? ¿Cuánto se embolsa Luka Doncic? Pero claro, también hay diferencia muy grande entre jugar en Dallas, y eso que es uno de los mercados más grandes y más seguidos de todo Estados Unidos, y hacerlo en Hollywood. Hacerlo en los Lakers, siendo Luka Doncic. Esto significa sponsors, patrocinios y la lupa de Lakers, la lupa de Los Ángeles encima, para lo bueno y para lo malo. Pero vamos, que apuros económicos no va a pasar y muy probablemente al medio plazo va a ganar mucho más dinero jugando para los Lakers que jugando para Dallas Mavericks. Y por si fuese poco, para la 2025-2026 se va a encontrar con uno de los casos para el MVP más fuertes de toda su carrera. Evidentemente va a necesitar salud, una temporada fantástica y que sus Lakers estén ubicados entre uno de los 4 mejores equipos del oeste. Sabemos que sí, si tienes uno de los puestos de acceso directo a playoffs, es decir, top 6 de tu conferencia, ya puedes ser un candidato destacado, sobre todo si estás en el oeste. En el este la historia es bien distinta. Pero si quieres ser un gran candidato, si quieres ser uno de los finalistas o incluso el gran favorito, Luka tiene que meter a los Lakers como top 4 del oeste, tener una temporada con salud, a diferencia de esta última, es decir, llegar muy fuerte desde el Eurobasket, con una muy buena forma física, como ha demostrado esa portada de Men's Health. No dudo de que su Eurobasket va a ser increíble, pero sobre todo es importante cómo conecta el Eurobasket con la temporada regular y cómo le vemos evolucionar a lo largo de los meses. Porque con Luka no dudamos de cómo llegue físicamente el Eurobasket o al inicio de temporada, sino cómo va a llegar cuando estemos en el tramo final del curso y sobre todo cuando lleguen los playoffs. Pero vamos, que creo que por el potencial mediático de Lakers, por venir de una temporada tan complicada, el traspaso y cómo se le ha cuestionado en general, 2026
es el gran año de Luka, al menos de partida, para que sea MVP de la NBA. Pero como os decía, es el movimiento más importante de una offseason que ha sido y está siendo bastante extraña y bastante rara para Los Ángeles Lakers. Hablamos de una franquicia cuyos estándares mínimos, están fijados muy altos. Para los Lakers, una temporada o varias temporadas en las que no estés en playoffs no es lo mismo que para cualquier otra franquicia. Ellos siempre quieren competir, nada de procesos de reconstrucción, de chavales jóvenes, de invertir al medio plazo. No. Esto es Hollywood, somos Los Ángeles Lakers, la franquicia más importante de la historia de la NBA y por lo tanto debemos intentar ser candidatos siempre que podamos y para ello debemos tener al menos a una de las más grandes estrellas de toda la NBA. Tienes todavía a LeBron James, ahora hablaremos de él, pero sobre todo tienes a Luka Doncic, por lo que tu objetivo, porque Luka también va a querer lo mismo, debe ser estar entre los candidatos temporada tras temporada. ¿Y qué ocurre? Que la offseason está siendo extraña, porque venimos de unos playoffs que nos han demostrado que estos Lakers tienen mucho potencial, pero que también tienen mucho que crecer. Les faltaba defensa y poderío atlético por todos lados, y Minnesota lo dejó muy claro. Pero es que también tenías un agujero enorme en el puesto de pivot, y mucha gente, por ejemplo, cuestionó el encaje a medio plazo de Luka Doncic y Austin Reeves, que ojo, no les culpo. Aquí, de hecho, en el canal hablamos de cómo los Lakers, si no convencen a Austin Reeves para que sea el Manu Ginóbili del proyecto, es decir, que salga desde el banquillo, quizás lo más interesante para la franquicia sí que sea el traspaso, y más sabiendo que, aunque Luka Doncic con su renovación se sale de la nómina de renovaciones pendientes que tienen los Lakers para 2026, todavía dos jugadores fundamentales para la estructura y titulares en el equipo, como Reeves y Rui Hachimura, terminan contrato el próximo verano. Bueno, Austin Reeves tiene opción de jugador, pero con el dinero que es, sabemos que la va a rechazar y que buscará un gran contrato el próximo verano, el gran contrato de su carrera NBA. Y bien, con todo este contexto, con este contexto de verdadera necesidad de cambios importantes, si quieres ganar el equipo con Luka, con LeBron y con Austin Reeves como tu columna vertebral, algo que se puede cuestionar, faltaría más. Necesitabas traspasos, necesitabas movimientos, nuevos rostros, y se hablaba mucho de piezas que podían o debían salir, de contratos y jugadores que quizá el aficionado de Lakers cree que tienen más valor, pero que luego a la hora de la verdad no son tan sencillos de mover y no te permiten acceder a jugadores que sean verdaderamente diferenciales o que sí mejoren tu rotación. Pero claro, el verano de Lakers ha estado marcado por 3 fichajes, que ninguno de ellos, no hablamos de certezas, ni de Andre Ayton, ni Marcus Smart, ni Jake LaRavia. Son certezas que alguno me dirá, oye, ¿qué fichaje es una certeza? Ninguno lo es, pero no estás fichando como por ejemplo sí lo hizo Oklahoma City Thunder el pasado verano con Isaiah Hartenstein y Alex Caruso, 2 jugadores que luego te podían salir mal, pero cuando tú les estabas fichando, estabas haciéndote con certezas para puestos y roles muy específicos que debías rellenar. Sin ser exactamente el mismo caso y por supuesto sin tener ni el espacio salarial ni los activos que tenían en Oklahoma, los Lakers sí que vienen a necesitar cosas parecidas, es decir, no necesitan tanto talento diferencial en puestos de estrellas, ya tienes a Luka, tienes a LeBron y tienes a Austin Reeves, sino que quizás tienes que plantearte tu estructura, cómo quieres enfocarte para ese equipo campeón con Luka Doncic y luego traer jugadores que sean estrellas pero en posiciones de jugadores de rol, no más All-Stars, sino jugadores que hagan que esos All-Stars funcionen. Así que te has traído a 3 jugadores que pueden elevar el techo competitivo de tu equipo, pero que no son certezas, no lo son desde luego. Y por si fuese poco, no ha habido ningún traspaso. Cuando grabo este vídeo, cuando se ha producido la renovación de Luka Doncic, no hemos visto ningún traspaso de Los Ángeles Lakers. Creo que esto es algo que si se lo dices al seguidor de la franquicia el día que Minnesota elimina al equipo, creo que hasta el propio aficionado de Lakers le hubiese sorprendido saber que a día 4 de agosto no ha habido traspasos en la franquicia de Hollywood en el verano de 2025. Y por si fuese poco, a todo esto tenemos que sumarle el jaleo con LeBron James, que ahora lo comentaremos, pero toda esa incertidumbre que hay respecto a su futuro. Así que, como os digo, off-season extraña de los Lakers, pero
la renovación de Luka Doncic supone un bálsamo muy necesario, una confirmación que se veía venir durante las últimas semanas, pero como os digo, el inicio real del proyecto de Luka Doncic en Hollywood, porque ahora ya sí vemos piezas que son del perfil que Luka demanda, como DeAndre Ayton en el puesto de pivot o Marcus Smart como enforcer defensivo en el perímetro. Así que, aunque todavía faltan cosas, todavía hay muchas dudas e incertidumbres, los Lakers comienzan oficialmente la era Luka Doncic. Bueno, y se me olvidaba que me lo había dejado. Y si le llegas a decir al aficionado de Lakers ese día que eliminan a Minnesota, oye, se va a marchar Dorian Finney-Smith, vamos a hacer 3 fichajes y no va a haber ningún traspaso, y esos 3 fichajes no son certezas, creo que no se hubiese sentido calmado, porque en ese momento, aunque Finney-Smith no es un jugador de números, sí que es el tipo de jugador que te da empaque entre tus figuras. Aunque también es cierto que se supone que los Lakers no le ofrecieron un contrato tan largo a Finney-Smith, primero porque estaban ahí con la duda de la edad, porque no es un jugador joven precisamente, y sobre todo porque al perder a Dorian Finney-Smith tuvieron el espacio salarial necesario para hacerse tanto con DeAndre Ayton como con Jake LaRavia. Y si te tienes que quedar con alguna de las dos opciones, lo cierto es que con cualquiera de las dos te quedas corto. Con la de Finney-Smith seguro que te quedas corto, y con la de Ayton y LaRavia pues no lo sabemos, pero sumas efectivos y sobre todo un jugador obligatorio de meter en tu esquema, no por lo que es él como jugador, porque si no a lo mejor no tendría equipo como es DeAndre Ayton, sino por lo que te puede llegar a dar y, como digo, por el perfil que tiene. Pero dicho, si tú le resumes el verano de Lakers a un seguidor el día que elimina a Minnesota Lakers en playoffs, yo creo que sorprendido se hubiese encontrado un buen rato. Dicho esto, os quiero plantear cuáles son las 4 principales dudas, las 4 principales incógnitas que yo tengo ahora mismo en mi cabeza sobre decir, ok, los Lakers ya tienen firmado a Luka Doncic, esta era la prioridad de la offseason y es el nuevo centro del equipo. Bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo siguiente? Pues tengo varias dudas. La primera de ellas, ¿es Luka Doncic y Austin Reeves el backcourt del futuro de Los Ángeles Lakers? ¿Va a ser Reeves el acompañante que quieren los Lakers para Luka Doncic durante varias temporadas? Creo que esta es una de las primeras cuestiones claves, no la primera porque la pregunta más básica y fundamental la dejo para el final, pero es importantísimo saber si los Lakers ven en Reeves y si Reeves ve en los Lakers en Luka Doncic y todo el jaleo que hay ahora, la situación para que ambas partes exploten de mejor manera todo su potencial. Porque si Austin Reeves no puede ser probablemente el manejador, bueno, probablemente no puede ser el manejador de un equipo candidato, pero sí es un jugador que ha ido demostrando cada vez más y más y más. Pero al mismo tiempo, con Luka y con Reeves juntos en un backcourt, a nivel defensivo es que eso limita demasiado tu equipo. Y si Reeves quiere una renovación de 30 y pico millones por temporada, como ha salido en diferentes medios, oye, algo que entiendo, hablamos de un jugador que llegó a la NBA undrafted, nadie le quería, llegó siendo más mayor, es decir, no llegó a la NBA con 18 o 19 años y su explosión en los Lakers ha sido completamente inesperada. Recuerdo que pude charlar con él en Málaga en el verano del Mundial, cuando acudió con Estados Unidos, y él mismo me decía que todo lo disfrutaba muchísimo porque no se supone que debía estar en la posición que está ahora mismo, y tiene toda la razón. Austin Reeves no debería ser una de las referencias de Lakers y no debería ser un jugador que fuese a optar a un contrato de 30 millones el próximo mercado. Veremos cómo de reticentes son los equipos para darle este contrato a un jugador limitado físicamente, limitado a nivel defensivo y probablemente cuyo mejor rol sea el de sexto hombre anotador y generador para un equipo candidato. Vaya, justo lo que podría ser en estos Lakers. Por eso vuelvo a esa idea que comentaba de, oye, si no le puedes convencer de que sea el Manu Ginóbili de tu proyecto, si él lo que quiere es ser titular, ganar un dineral, que lo entiendo, y que él haga lo que quiera, faltaría más, quizás ahí los Lakers deben decir, pues es que con Luka y con Reeves veo difícil ganar la NBA en una época donde la defensa, el ritmo y el físico importan tanto. Por lo tanto, esta es la primera cuestión clave para los Lakers. Si Luka Doncic y Austin Reeves pueden ser el backcourt del futuro del proyecto, no para esta temporada, sino para que Luka y Reeves estén juntos muchos años. La segunda pregunta está relacionada con la primera y vais a ir viendo cómo van encajando la una con la otra, y es ¿cómo narices piensan añadir los Lakers más defensa? Sí, este equipo
aunque tienen a LeBron, Luka y Reeves juntos, mucha gente se piensa que el gran potencial, o mejor dicho, el gran argumento de este equipo es la parcela ofensiva, pero no, para nada. De hecho, en el tramo final de temporada, ya con Luka Doncic, ya con Dorian Finney-Smith, sin un pívot potente y tirando demasiados minutos de Jackson Hayes, veíamos un equipo, sobre todo con el small ball en cancha, ese quinteto de Luka, Reeves, LeBron, Hachimura y Finney-Smith. Era una alineación que estaba, funcionando de forma fantástica, la mejor alineación de la NBA en el tramo final de temporada, como ya os conté. Luego en playoffs la historia fue bien distinta, pero estos son ya varias cuestiones. Veíamos un quinteto que era muy potente a nivel defensivo, pero que en ataque no tenía un nivel de eficiencia tan elevado. Y es que, también lo comentábamos, esos Lakers no tenían demasiado potencial anotador. Sí, Luka, Reeves, LeBron es un trío absolutamente fantástico de cara a la anotación, pero no había muchos más puntos en el equipo. De hecho, es que tenías a Rui Hachimura y luego los jugadores más importantes en cuanto a minutos, Dorian Finney-Smith, Jackson Hayes o Gabe Vincent, no destacan especialmente por ser anotadores. Que Finney-Smith y Vincent te pueden meter algunos triplitos. Sí, te pueden meter un par de triples, como se pueden ir varios partidos metiendo 1, 2, 3 puntos o ninguno. Por lo tanto, los Lakers no iban sobrados de anotación, pero es que lo que vimos en playoffs es que faltó muchísima defensa y muchísimo poder atlético. Evidentemente, el agujero del puesto de pívot era enorme, pero no era lo único. Hacían falta más cosas, hacían falta más elementos defensivos, más especialistas y más físico en general en el equipo. ¿Han solucionado este problema durante la offseason? Pues lo cierto es que no. Esa es la realidad. No vemos más físico en el puesto de escolta o en el puesto de alero. Y me hablaréis de Marcus Smart o del rookie Adouciero. Pero si tu respuesta a lo que vimos en playoffs es contratar a un Marcus Smart que lleva 2 años sin jugar y meter a un rookie en el esquema mientras pierdes a Dorian Finney-Smith, vale, Jake LaRavia puede hacer un buen trabajo defensivo, pero no es un stopper y no creo que lo vaya a ser esta temporada y mucho menos en playoffs. Me parece muy evidente que estos Lakers no han añadido seguridad, no han añadido certezas en defensa, que es un poco lo que os decía de, oye, no es lo mismo fichar a Caruso y a Hartenstein que fichar a Marcus Smart y a DeAndre Ayton en el contexto de 2025 versus el contexto de 2024, cuando Oklahoma se hace con Caruso y Hartenstein. Eso sí que sería hacerse con certezas. Si por arte de magia hubiesen podido los Lakers hacerse con 2 jugadores como Caruso y Hartenstein, diríamos, oye, mucho cuidado porque han metido el tipo de jugadores que necesitan al lado de sus estrellas para ganar empaque defensivo. Pero no lo han hecho y yo me pregunto cómo piensan hacerlo. Porque tú puedes tener todos los esquemas del mundo y que tu entrenador trabaje lo que tú quieras. Si no tienes materia defensiva en tu equipo, no vas a ganar. Y estos Lakers no tienen materia defensiva. Conecto esto con la tercera pregunta, que es cómo de satisfechos están con el puesto de pívot, que sabemos que fue el agujero más sangrante en la rotación durante los playoffs contra Minnesota, y que no ha cambiado tanto. ¿Por qué? Porque has metido a DeAndre Ayton, que podemos pintarlo como queramos. No, es que era la mejor opción dentro del mercado, porque si no... Vale, sí, si luego te has encontrado con una opción interesante, sobre todo viendo que lo que se vendió durante muchos meses, como los planes A, B y C de Lakers, pues o no eran viables porque no eran opciones tan sencillas en el mercado, o porque directamente eran jugadores que querían marcharse a otros equipos como Clint Capela, regresando a Houston Rockets. Así que al final los Lakers sí se encontraron con una opción que, oye, te puede dar un techo muy alto, también te la puede liar muchísimo, ya hablamos de DeAndre Ayton en el canal, pero al mismo tiempo que te permite, y esto es muy cierto, meter ese perfil que Luka Doncic necesita a su lado, un pívot que pueda finalizar por encima del aro para jugar pick and roll y bajar los alley-oops sin tener que dar activos en el mercado. Fantástico, genial. Tiene opción de jugador para el próximo verano, veremos cuál es su continuidad en el equipo. Primero que funcione. Luego ya nos planteamos si él quiere seguir, si Lakers le puede dar el dinero que él demande. Pero bueno, que pase lo que pase, el tema del puesto de pívot no está cerrado para los Lakers, ¿de acuerdo? Es algo que el próximo verano volverá a comentarse y se volverá a hablar. Pero lo dicho,
¿Cómo de satisfechos ya no el mensaje que lancen al público? Porque una cosa es que a ti, Pelinka, te salga el día que presentan a DeAndre Ayton, o el día que renovan a Jackson Hayes, o el día que empiece la temporada, en el Media Day, te diga: sí, estamos muy satisfechos con el puesto de pivot, confiamos plenamente en DeAndre Ayton y en Jackson Hayes. Hayes el año pasado lo hizo muy bien como titular, lo que pasa que, claro, le pedimos que se enfrentase o que jugase en un rol que no era el suyo, y DeAndre Ayton seguro que en esta oportunidad... ¿Qué te va a salir a decir? ¿Las dudas que ellos tienen a nivel interno? Claro que no. Nunca jamás va a salir a decir eso un directivo, un entrenador o algo por el estilo. Pero yo me pregunto, oye, a nivel interno, Pelinka, JJ Redick, ¿cómo de satisfechos se sienten con el puesto de pívot que tienen los Lakers? Porque necesitaban no una, sino dos certezas. No es que en los playoffs no tuviesen un pívot jugable, es que no tenían los dos pívots fiables que tú necesitas. Recordemos que Luka Doncic en Dallas tenía a Derek Lively y a Daniel Gafford. Siempre al menos había un pívot fiable en la cancha. Pero es que en los Lakers esto no es así. Jackson Hayes fue injugable en playoffs y DeAndre Ayton... pues bueno, viene de un par de años complicados en Portland. Así que tenemos que verlo. Pero ya os digo, es una pregunta no para responder, sino de, oye, que verdaderamente me gustaría saber cómo de satisfechos se sienten a nivel interno JJ Redick y Rob Pelinka con el puesto de pívot. Y precisamente estas dos cuestiones, las de los elementos defensivos y el puesto de pívot, la podemos hilar, por ejemplo, con la posición de Jarred Vanderbilt en el equipo. Un jugador que a mí me gusta, multiusos, que te da rendimiento en defensa, que puede defender a perimetrales, que puede defender a grandes, aunque para el 5 se queda bastante pequeñito. Un jugador que en su momento tuvo un boom muy grande con Lakers cuando llega a ese primer año, esos primeros meses, pero que luego, con problemas físicos por el medio, y la vuelta con un Redick que tengo la sensación de que Vanderbilt no termina de encajar del todo bien en su sistema, se me queda un poco como cojo. En el puesto de 4 funciona, pero no va a tener demasiados minutos, y en el puesto de 5 se me queda pequeño. Pero al mismo tiempo, Vanderbilt probablemente sea el mayor especialista defensivo que tienen los Lakers en su plantilla. Por lo tanto, no sé, me planteo otras opciones. Oye, si Redick no tiene otros elementos y no consiguen darle salida a Vanderbilt en un traspaso que les beneficie, porque no han conseguido sacar ni a Vanderbilt, ni a Dalton Knecht, ni a Gabe Vincent, ni a Maxi Kleber, ni la primera ronda que todavía tienen por mover. Aunque coincido en que no hay prisa, pero también es cierto que lo ideal es hacer los traspasos en verano, antes de que empiece la temporada, y no en febrero, donde a lo mejor te puedes equivocar y soltar un precio más elevado del que deberías. El caso es que esa posición de Jarred Vanderbilt se me queda un poco rara, se me queda un poco coja en estos Lakers. No sé muy bien qué va a pasar con él, pero sí tengo claro que es el mejor especialista defensivo de la plantilla, pero que no sé cómo queda en el esquema de Redick. Y por último, la cuarta pregunta: ¿seguirá LeBron James en los Lakers más allá de 2026? Porque con la renovación del propio Luka Doncic, con la renovación de Jalen Williams, que si no hubiese sido agente libre restringido no se hubiese marchado de Oklahoma ni de coña, y la renovación, por ejemplo, de Michael Bridges con los Knicks, nos queda un verano de 2026 en el que ahora mismo, porque pueden renovar, y de hecho alguno de ellos renovará seguro, los grandes nombres del mercado van a ser Kevin Durant, De'Aaron Fox o Trae Young, si rechaza su opción de jugador. Es decir, esto de que los Lakers tengan espacio salarial para el offseason de 2026 es humo, es una mentira, es completamente falso. Si LeBron James se marchase en el verano de 2026 y los Lakers tuviesen espacio para firmar, porque como hablábamos, también tienes el caso de Austin Reeves, de Rui Hachimura, tienes contratos por ahí, sí hay mucho expiring, lo que queráis, luego no es tan sencillo. Se puede encajar, si un jugador dice, oye, me quiero ir contigo, lo puedes encajar, pero no es tan sencillo. La realidad es que si LeBron James se marcha, es imposible que los Lakers se refuercen y consigan algo mejor con espacio salarial. Es imposible. Me decía alguien, no recuerdo si en YouTube o en Twitter, que Michael Bridges, precisamente, antes de que renovase, por supuesto, es el tipo de jugador que los Lakers necesitan al lado de Luka Doncic. Y compro completamente que probablemente Bridges tenga un encaje mucho más natural y sano pensando en playoffs al lado de Luka, poniéndole como escolta, la posición en la que a mí más me gusta, en vez de tener a Austin Reeves. Pero tú imagínate que, claro, él lo que me decía era que se marche LeBron James y que con el espacio salarial se vaya por un Michael Bridges de turno. Si los Lakers hacen eso, ahí sí que ni de coña pasan de primera ronda, pero es que a lo mejor no pasan del play-in.
no pasan del play-in. LeBron James esta última temporada ha seguido siendo uno de los 10 mejores jugadores de la temporada NBA. E incluso si baja y está entre los 15 o 20 de la próxima temporada, es imposible, por las opciones que hay en el mercado y en la agencia libre, que los Lakers consigan algo mejor en la agencia libre de 2026. Es imposible. Por lo tanto, esta renovación de Luka Doncic, que ya vimos a Rob Pelinka como en esa misma atención a medios, cuando ya han hecho la firma de Luka Doncic, Pelinka ha hablado abiertamente de que él quiere que LeBron James se retire en los Lakers. Luka Doncic también lo ha expresado a nivel interno, que él quiere que LeBron se quede y se retire en Hollywood. Y la verdad, creo que tiene todo el sentido para ambas partes. Y si LeBron solo quiere jugar 2 temporadas más, es decir, como máximo retirarse en 2027, creo que tiene muchísimo sentido hacerlo en Hollywood. Primero porque no sé cuántos destinos competitivos puede encontrar y que le pongan algo de dinero, salvo que esté dispuesto a firmar un mínimo, volverse a Cleveland y ser gran candidato con ellos. Pero creo que tiene sentido, los Lakers no van a encontrar nada mejor y oye, quizás te suena la flauta y en el 26 o en el 27 consigues una buena oportunidad de anillo. En fin, esas son las 4 cuestiones que tengo ahora mismo en mi cabeza después de la renovación de Luka Doncic. Como siempre, os leo en comentarios, comentadme un poquito qué pensáis, qué opináis, qué respuestas le dais a estas preguntas. Continuamos por ahí el debate y nos vemos en el próximo vídeo.